Hola, somos el equipo conformado por Karen Jocelyn Alvarado Ochoa y Jorge Soto Flores. En este video vamos a ver el tema de los Incoterms 2010. El objetivo es conocer, describir e identificar las 4 familias que conforman los Incoterms. Vamos a iniciar puntualizando lo que son los Incoterms. Son reglas aceptadas mundialmente en términos comerciales que consisten en establecer criterios definidos sobre la distribución de los gastos y transmisión de los riesgos entre la parte compradora y la parte vendedora en un contrato de compraventa internacional. Las reglas se basan en 4 aspectos básicos: la entrega de mercancías, la transmisión de riesgos, la distribución de gastos y los trámites de documentos aduaneros. Existen 11 Incoterms que se dividen en 4 grupos o familias que se identifican con las letras E, F, C y D, que representan lo siguiente. La letra E, entrega directa a la salida. La letra F, entrega directa sin pago del transporte principal. La letra C, entrega indirecta con pago del transporte principal. La letra D, entrega indirecta de la llegada. En cada uno de estos grupos se delimita con precisión el lugar de entrega de la mercancía y quién es el responsable del pago del transporte internacional. Asimismo, los Incoterms 2010 pueden agruparse en 2 grandes clases en función de la modalidad de transporte marítimo y de cualquier tipo de transporte. Para poder comprender mejor la explicación que vamos a dar, haremos uso de los siguientes indicadores de colores. En el primer grupo hay un solo Incoterm de nombre Ex-Works, donde el exportador se limita a poner la mercancía a la disposición del importador en sus propias instalaciones. El importador asume los riesgos y costos del transporte. En el grupo F existen 3 tipos de Incoterms. En el primero, FCA, donde el exportador se responsabiliza de los costos y riesgos hasta que ponga a disposición la mercancía al transportista principal en el lugar acordado con el importador. El segundo se utiliza en el transporte marítimo. El exportador asume costos y riesgos de transporte hasta el muelle donde está contratado el buque del importador. El tercero es cuando el exportador es responsable de costos y riesgos del transporte hasta que la mercancía traspase la borda del buque. En el siguiente grupo, que es el grupo C, hay 4 tipos de Incoterms. El primero es CFR. Se usa para el transporte marítimo y es cuando la mercancía se entrega a bordo del buque y es el vendedor quien debe contratar y pagar los costes y flete necesarios para llevar la mercancía hasta el puerto acordado. El segundo es CIF. Es cuando el vendedor entrega la mercancía a bordo del buque. El riesgo se transmite cuando la mercancía está a bordo del buque y el vendedor debe contratar y pagar los costes y flete necesarios para llevar la mercancía hasta el puerto de destino acordado. El vendedor también asumirá la cobertura de seguro contra riesgo de pérdida de daños o la mercancía durante el transporte. El tercero es CPT. Es cuando el vendedor paga el transporte de la mercancía, incluyendo cualquier gasto adicional del transporte principal y del seguro hasta que la mercancía sea entregada en el destino acordado, donde el comprador tendrá que hacerse cargo. El cuarto es CIP. Es cuando el vendedor se hace cargo de todos los costes, incluido el transporte principal y el seguro, hasta que la mercancía llegue al punto de destino acordado. En el grupo D, el primero es para todo tipo de transporte. El exportador se hace cargo de los costos, incluido el transporte principal,
y el seguro hasta que la mercancía es descargada en el terminal convenido. En el segundo Incoterm, el exportador se hace cargo de los costos, incluye el transporte principal y el seguro, pero no de los costos asociados a la importación, hasta que la mercancía se ponga a disposición del importador. El tercer Incoterm, el tipo de transporte es multimodal. El exportador paga los gastos hasta dejar la mercancía en el punto convenido en el país de destino. El importador no realiza ningún tipo de trámite. Los gastos de aduana de importación son asumidos por el exportador. En conclusión, podemos decir que los Incoterms los consideramos importantes puesto que a nivel mundial determinan los derechos y obligaciones en el comercio internacional, unificando y facilitando las compraventas y dando seguridad e incertidumbre al vendedor y al comprador. Muchas gracias por su atención.